1945. El mundo cambió para siempre. Estados Unidos emergió como una superpotencia nuclear tras lanzar las bombas atómicas en Japón, mientras la Unión Soviética consolidaba su influencia en Europa del Este. Lo que comenzó como un conflicto global terminó dando paso a una nueva tensión constante entre dos superpotencias, la Guerra Fría. Durante 3 décadas existió un conflicto silencioso, invisible, donde dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se miraban con desconfianza mientras acumulaban armas nucleares capaces de destruir el planeta en segundos. La amenaza era constante. Cada misil que se lanzaba, cada alarma nuclear, cada noticia de tensiones políticas podía ser el inicio del apocalipsis. La sociedad vivía bajo miedo constante. La economía era inestable ya que había inflación, desempleo récord y la sensación de que cualquier día podías perder tu trabajo, tu casa y tu vida tal como la conocías. Fue en este clima de miedo, tensión y paranoia que Atari lanzó Missile Command, reflejo de los horrores y tensiones de la era nuclear, de la ansiedad que recorría cada casa estadounidense en los años 80. Cada partida era un recordatorio de la fragilidad de la sociedad, del miedo que millones sentían cada día y de la amenaza real de la aniquilación total. Missile Command es un shooter de acción que originalmente estaba implementado en una máquina arcade estándar con una altura de 1,64 metros, que incluía un monitor a color en orientación horizontal, un trackball para el control del cursor y 3 botones de disparo para activar las defensas dentro del juego. El procesador principal, encargado de ejecutar la lógica del juego, era un CPU 6502, operando a una frecuencia de 1 MHz, un microprocesador ampliamente utilizado en la época por su eficiencia y bajo costo. El apartado de audio estaba gestionado por chips de sonido Poké que permitían generar efectos y música dentro del juego. Y en cuanto a la representación visual, el juego mostraba gráficos en una resolución de 256 x 231 píxeles, lo que proporcionaba una definición suficiente para mostrar los elementos del juego como las bases, las ciudades y los misiles. Con el paso del tiempo, Missile Command se convertiría en uno de los clásicos más icónicos de la era dorada de los arcade, teniendo diversas versiones incluso para distintas consolas. Con el paso del tiempo, Missile Command se convertiría en uno de los clásicos más icónicos de la era dorada de los arcade, teniendo diversas versiones incluso para distintas consolas como la Atari 2600 y para ordenadores y micros como Atari ST, Apple II y ZX Spectrum, además de distintos remakes como Missile Command 3D para la Jaguar con gráficos poligonales o el famoso Missile Command Recharged, disponible en Nintendo Switch, Play 4, Xbox One, PC, iOS y Android. Hoy en día sigue siendo un juego muy recordado y querido, es por eso que Missile Command ha aparecido en numerosas colecciones de juegos clásicos como Atari Anniversary Edition para Play 1, Dreamcast o PC, o la más reciente para celebrar su 50 aniversario en Switch, PC, Play 4, Play 5 y Xbox. Pero para comprender cómo nació este clásico hay que viajar atrás en el tiempo, hasta los años 60 cuando se fundó Atari Incorporated. A finales de los años 60, un joven estudiante llamado Nolan Bushnell había visto el primer videojuego no comercial de la historia, Spacewar. Nolan se obsesionó con esta obra de Steve Russell, tanto que en 1971 consiguió junto a su compañero de trabajo y amigo Ted Downey crear Computer Space, y de esta manera nació Atari Incorporated el 27 de junio de 1972. En menos de una década, Atari se convertiría en un gigante tecnológico con más de 10.000 empleados y un ingreso anual superior a $2.000 millones, ya que poco después convencieron a Alcorn para diseñar un juego similar al Odyssey Table Tennis de Ralph Baer, con el que pusieron en práctica la regla máxima de Atari: los mejores juegos son fáciles de aprender y difíciles de dominar, y deben recompensar la primera moneda y la última. En plena Guerra Fría, David Theurer se unió a Atari y fue inmediatamente asignado a Atari Soccer, un juego donde controlas a 4 jugadores de fútbol que continuaba con la exitosa serie de deportes de Atari. No era revolucionario ni le daba muchas oportunidades de creatividad, pero era un programador junior y era su primer proyecto, así que aceptó sin más. Theurer manejó su parte del desarrollo con relativa facilidad y Atari Soccer se lanzó en abril de 1980, dejándolo listo para un nuevo proyecto. Jen Lipkin, quien entonces era presidente de la división de coin-op y vicepresidente de ventas de Atari, tenía un juego en mente y necesitaba que alguien lo desarrollara. Steve Colfi, superior de Theurer, le eligió personalmente para hacer dicho proyecto y le asignó a Rich Adam como programador junior para ayudar a finalizar el juego que quería Lipkin.
David Zeurer, que tenía muchas ganas de crear el juego, pero sobre todo de dar un mensaje sutil que cualquiera pudiese interpretar, se negó a algunos requisitos que le imponían desde arriba y creó el juego que él quería crear, como por ejemplo, no permitió que el enemigo tuviese nombre y eliminó toda referencia de Estados Unidos o de la URSS, ya que en un inicio las 6 ciudades a defender eran Eureka, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San Luis Obispo y Santa Bárbara. Esto permitió de una manera que cada persona pudiera interpretar esas ciudades como si fueran la suya. De hecho, Zeurer confirmó que esto le asustaba, incluso le llegó a pasar mal, ya que mientras programaba a veces sentía pánico por sus familiares y por su propio hogar. Además, Missile Command es un juego en el que solo te puedes defender. Esto fue decisión de Zeurer, ya que de esta manera no puedes atacar al enemigo de forma directa, ya que no quería que el juego promoviera un contraataque, aunque fuera como respuesta a un ataque anterior. Missile Command no fue solo un arcade de los años 80, fue el resultado de una obsesión que consumió por completo a su creador, Zeurer, en plena guerra. En Atari, muchos desarrolladores caían en la llamada trampa de Atari, jornadas interminables, noches sin dormir y una presión constante por lanzar éxitos. Zeurer empezó intentando mantener equilibrio personal, pero su propio concepto de pasión que lo consume todo lo atrapó. Él mismo decía que solo tenía 2 requisitos innegociables: que el juego fuera atractivo y que fuera inteligente. No aceptaba nada por debajo de la perfección absoluta, y no iba a detenerse hasta conseguirlo, aunque eso significara perder parte de sí mismo en el proceso. Su motivación estaba profundamente ligada a las armas nucleares que dominaban la política mundial. Creía que la gente se había acostumbrado demasiado a ver misiles con cabezas atómicas como algo cotidiano, y eso minimizaba su verdadero horror. Por eso quería que Missile Command devolviera al jugador esa sensación de miedo real, una idea compartida por figuras como Khrushchev u Oppenheimer, que advertían públicamente sobre el riesgo de una destrucción total. Zeurer vivía rodeado de esa histeria nuclear. Cine, televisión, discursos, políticos, todo giraba en torno al miedo, pero mientras la población podía desconectar, él no tenía escapatoria. Pasaba sus días viendo simulaciones de guerra, una y otra vez en la pantalla. En lugar de dejarse consumir por el miedo, se volcó aún más en su proyecto, llegando a pasar días enteros en la oficina sin regresar a casa. Su método de trabajo era completamente distinto al de otros diseñadores. Mientras otros elegían una sola idea jugable, Zeurer construía todas las versiones posibles, las probaba, descartaba y volvía a empezar. Ese proceso obsesivo generó un desgaste brutal. Empezó a imaginar explosiones caminando por los pasillos, y pronto esas visiones pasaron a ser sueños. Las pesadillas fueron creciendo en intensidad, hasta sentirse reales. Soñó con misiles cayendo en Silicon Valley, vio ciudades destruidas y se despertaba empapado en sudor, sin distinguir sueño y realidad. A veces oía un avión sobre su casa y pensaba que era detonación nuclear. Aún así, nunca lo contó a nadie, ni siquiera a Rich Adam, el segundo programador del proyecto. Simplemente decidió trabajar más, encadenando turnos de 96 horas sin dormir, convencido de que debía acabar el juego antes de que su mente cediera del todo. Paradójicamente, cuando se dio cuenta de que él mismo había interiorizado el mensaje del juego, el miedo real de la destrucción total, entendió que había logrado exactamente lo que quería transmitir al jugador. Durante ese mismo periodo surgieron leyendas urbanas en Estados Unidos sobre juegos que provocaban efectos físicos o control mental. Las pruebas de campo de Atari, en las que se mostraban versiones temporales y luego desaparecían, alimentaron la paranoia pública y dieron pie a rumores que más tarde se vincularon incluso al mito falso de Polybius. Zeurer, sin quererlo, estaba creando un juego que encajaba perfectamente con ese clima de tensión y sospecha. Las pruebas de campo eran esenciales. Atari colocaba una máquina de Missile Command en arcades reales. Observaba a la gente jugar y modificaba parámetros cada día. Zeurer era extremadamente minucioso, ajustando velocidades, sensibilidades y ritmos hasta encontrar un equilibrio perfecto entre intuición y dificultad. Eso convirtió al juego en un desafío extremo que dio lugar a jugadores de resistencia. El británico Tony Temple
Por ejemplo, descubrió un bug a los 810.000 puntos que generaba ciudades infinitas, permitiendo partidas de 30, 50 o incluso 70 horas seguidas. Temple se convirtió en una leyenda porque nadie podía acercarse a su dominio del juego. En el plano comercial, Missile Command fue un éxito rotundo. Atari fabricó más de 20.000 cabinas y el título encajó perfectamente en el famoso principio de Bushnell: fácil de aprender, difícil de dominar. En los arcades, romper un récord era un acontecimiento social que llenaba salas enteras. Gracias a este prestigio, Atari dio libertad total a Theurer, y de ahí nació Tempest, uno de los shooters vectoriales más innovadores de su época. Sin embargo, todo este mundo vibrante se derrumbó en 1983 con el crash del videojuego, saturación del mercado, caída de calidad y malas decisiones que hundieron a Atari y desaparecieron miles de máquinas arcade, incluyendo muchas de Missile Command, lo que prácticamente acabó con la escena competitiva. Así que, mientras vemos caer las ciudades una tras otra en pantalla, conviene recordar que Missile Command fue un reflejo de miedo colectivo a la destrucción nuclear, una obsesión personal transformada en cultura popular y uno de los últimos grandes destellos antes del colapso de la industria. Missile Command dejó una marca profunda en la historia del videojuego, incluso después de desaparecer de la mayoría de los salones recreativos. Con el paso del tiempo, los arcades fueron perdiendo popularidad, las máquinas envejecieron y el famoso trackball del juego se volvió difícil de mantener. Esto provocó que muchas máquinas dejaran de funcionar o fueran retiradas. Aún así, el juego nunca desapareció del todo. La gente lo recordaba por su estética intensa, su sonido, sus colores y sobre todo por la tensión constante de defender ciudades de ataques nucleares. Además, las distintas versiones domésticas, como Atari 2600, mantuvieron vivo su legado. Estas adaptaciones incluso añadieron nuevas ideas a la historia, como ambientaciones especiales o interpretaciones distintas del conflicto, lo que contribuyó a que Missile Command siguiera siendo relevante para nuevas generaciones. Para Dave Theurer, Missile Command no era simplemente un arcade más. Quería que el jugador sintiera angustia, estrés y, en el fondo, una reflexión sobre la guerra nuclear. Diseñó el juego para que nunca pudieras ganar. Siempre llega un momento en el que todas las ciudades son destruidas. Ese final inevitable reflejaba un mensaje: en una guerra nuclear nadie gana. También hay que tener en cuenta el enorme riesgo que asumió Atari. En aquella época, un arcade que no generara dinero rápidamente podía considerarse un fracaso, pero aún así, permitieron que Theurer experimentara con nuevas ideas, con un estilo visual distinto y con un mensaje mucho más serio de lo habitual. Esta combinación, innovación técnica, riesgo económico y una intención artística muy clara, convirtió el juego en algo único para su época. En 1980, los videojuegos tenían muy poca narrativa, y como Dave Theurer intentó introducir un mensaje emocional sin sacrificar la jugabilidad, hoy este tipo de narrativas se han vuelto comunes y un ejemplo destacado es Spec Ops de Lime. Spec Ops se presenta como un shooter militar típico, pero en realidad es un estudio profundo de la moralidad, el trauma y las consecuencias de las decisiones de la guerra. A Dave Theurer no se le presenta como el creador de todos los juegos modernos, pero sí como alguien que abrió camino, demostrando que un videojuego podía ser mucho más que una máquina para obtener monedas. En conjunto, Missile Command no solo fue un juego exitoso, sino un título con una enorme carga simbólica y emocional. Su mensaje sobre la guerra nuclear, su diseño innovador y su impacto cultural hacen que siga siendo un referente décadas después. Pero fuera de Atari, el mundo estaba mirando hacia una galaxia muy lejana. Gracias al fenómeno de Star Wars, la obsesión por la ciencia ficción estaba en su punto más alto, y en los salones recreativos, todos los desarrolladores buscaban desesperadamente replicar el éxito masivo de Space Invaders. Theurer también se sumó a esa carrera espacial, pero en lugar de hacer una simple copia, en 1981 entregó algo que redefinió los arcades para siempre, el famoso Tempest. Lo curioso de Tempest es que nació de un fracaso. Theurer, que intentaba crear una versión de Space Invader en primera persona, creó un prototipo plano aburrido que simplemente no funcionaba. El proyecto, que estaba al borde de la cancelación, fue retomado por el mismo Dave cuando recordó una pesadilla recurrente que tenía cuando era niño. Esa imagen terrorífica fue la clave, y Dave tomó la superficie plana de su prototipo y la envolvió sobre sí misma formando el tubo famoso que todos conocemos. Tempest, que también fue un éxito total, no solo fue importante por su diseño, sino que también fue una bestia tecnológica.
Fue el primer título de Atari en usar Color Quadrascan, es decir, vectores a todo color. Mientras que otros juegos usaban píxeles toscos, Dave Theurer utilizó líneas matemáticas puras y nítidas y una velocidad psicodélica que definió el género de shooter. Si Missile Command era el miedo a lo que cae del cielo, Tempest era el terror de lo que sube del abismo. Sinceramente, son dos obras maestras opuestas creadas por la misma mente y por el mismo genio. Atari ha confirmado que han creado más de 28.900 unidades, una cifra altísima para un juego tan raro y abstracto como es Tempest. Además, Tempest ha recaudado una cifra de $60 millones, que teniendo en cuenta que las monedas que se introducían en los arcades eran de 25 centavos, es una cifra altísima. Sin embargo, lo más importante es el legado que nos dejó. Incluso hoy, más de 40 años después, Tempest sigue siendo especial. Theurer, sin saberlo del todo bien, había creado dos obras maestras que permanecerían en la historia de los videojuegos, y que aun con el paso de los años, estos serían recordados y jugados por todos aquellos fans de la época dorada del arcade. Si quieres tener la experiencia completa y no tienes ni el arcade de Missile Command ni de Tempest, la mejor opción es probar el Atari 50th Anniversary Celebration, que sirve en consolas y PC. Es una maravilla porque no solo trae el arcade original con los píxeles, sino que incluye documentales y entrevistas con el propio Dave Theurer contando dichas historias. Sin embargo, si prefieres algo rápido y gratis, recomendamos también buscar en Internet Arcade, y en la propia web encontrarás algún emulador con el que podrás jugar a las versiones originales. En nuestro caso hemos utilizado el MAME, un emulador que hemos encontrado en Internet Arcade. Y toda la información que has escuchado ha sido principalmente extraída del libro 8-Bit Apocalypse de Untold Story of Atari's Missile Command de Alex Rubin. Sin embargo, hemos utilizado algunas páginas oficiales y algunas entrevistas a Dave Theurer para acabar de completar toda la información. Sin más dilación, esperemos que os haya gustado. Hasta aquí el vídeo hablando sobre Missile Command, Dave Theurer y Tempest. Y para acabar, queremos decir que esto solo ha sido un resumen muy breve de toda la historia. Y que si os ha gustado este vídeo, os animamos a leeros el libro de Alex Rubin, que está muy interesante. Y para cualquier tipo de duda podéis comentarlo en el apartado de comentarios y nosotros os responderemos lo que sea. Muchas gracias y esperamos que os haya gustado.